Qué emoción iniciar esta nueva inmersión profunda, porque hoy tenemos sobre la mesa una pila de documentos verdaderamente fascinantes. Sí, de hecho es un tema que atrapa desde el primer momento. Totalmente. Y creo que quien se suma a este análisis hoy probablemente asuma que sabe perfectamente de qué va el tema. Pero la perspectiva va a cambiar por completo. De eso estoy seguro. Hoy vamos a diseccionar un ensayo histórico muy revelador sobre Florence Nightingale, también textos académicos de nivel de posgrado sobre los modelos y teorías de enfermería con figuras revolucionarias. Hablamos de autoras como Newman, Johnson, Rogers, Peirce y Pender. Ajá. Y además sumamos un documento fundacional sobre el llamado metaparadigma de la enfermería. Exacto. La misión de esta sesión es clarísima. Queremos derribar ese estereotipo clásico y demostrar que el trabajo de enfermería no es una simple asistencia médica subordinada. Para nada. Es una ciencia autónoma y una filosofía complejísima fundamentada en datos duros, gestión de la energía y el análisis del comportamiento humano. Así es. O sea, a ver, vamos a desempacar esto, porque la sociedad suele simplificar muchísimo esta profesión. ¿Se imaginan a alguien que simplemente, no sé, toma la presión arterial o canaliza una vena? O que acomoda almohadas, claro. Y reducir una disciplina entera a tareas tan mecánicas ignora el inmenso marco teórico que la sostiene. Claro. Al analizar estas fuentes académicas, queda en evidencia que la enfermería posee un nivel de abstracción conceptual tan profundo como, digamos, la sociología o la psicología clínica. Incluso conceptos de la física, fíjate. Exactamente. No estamos frente a un conjunto de rutinas de hospital. Estamos ante una disciplina científica con una estructura propia. Su objetivo central es entender al ser humano en su totalidad, interactuando de forma constante e impredecible con su entorno. Y para entender cómo se construyó esta ciencia moderna, bueno, el material nos obliga a viajar al origen mismo, a la rebeldía personificada, diría yo. Nightingale. Florence Nightingale. Que, a ver, ella nació en la absoluta opulencia de la era victoriana. El guión para una mujer de su estatus socioeconómico era inamovible. Era criarse entre la aristocracia, asistir a bailes de salón, ¿Casarse joven? casarse joven con un buen prospecto, claro, y dedicarse a administrar una mansión. Pero Florence rompió ese molde por completo. Su padre cometió el error, para los estándares conservadores de la época, de educarla rigurosamente en matemáticas y estadística. Y esa educación matemática inusual se convirtió literalmente en la semilla de la medicina moderna. Sí, Los textos biográficos marcan una convicción férrea desde su adolescencia. Tenía un impulso inquebrantable por servir a las poblaciones vulnerables. Y esa determinación, bueno, chocaba de frente con la realidad de la época. totalmente. Hay que contextualizar que a mediados del siglo XIX, cuidar enfermos era considerado un oficio denigrante, reservado según los documentos históricos que revisamos para mujeres ignorantes y viciosas. Qué fuerte leer eso en las fuentes. Sí, era un trabajo asociado a los estratos más bajos de la sociedad y rodeado de insalubridad. Y el nivel de convicción para ir en contra de todo eso es monumental, porque a los 25 años ella rechaza una propuesta de matrimonio de un pretendiente sumamente importante. Algo impensable en ese momento. Imagínate, en la época victoriana, rechazar a un millonario para irse a un hospital lleno de infecciones. Era el equivalente a cancelar una boda real para irte a vivir voluntariamente a una trinchera en medio del barro. La alta sociedad británica estaba escandalizada, claro. Escandalizada. En lugar de organizar salones de té, ella se va a entrenar a instituciones de cuidado en Egipto y Alemania. Y todo esto la preparó para el año 1854, cuando estalla la guerra de Crimea. Ajá. Llega a un hospital militar en Turquía con un grupo de mujeres que ella misma había entrenado. Y el escenario ahí era de terror absoluto. Los soldados no morían por las heridas de las balas o las bayonetas. No, morían por infecciones. Exacto, morían por brotes incontrolables de cólera y tifus debido a la suciedad del lugar. Y aquí lo fascinante es que Nightingale no se limitó a limpiar heridas o cambiar vendajes de forma compasiva. Ella implementó una revolución sanitaria basándose puramente en la recolección de datos. La estadística en acción. Fue pionera en la creación de diagramas estadísticos, específicamente el diagrama de la rosa o diagrama de área polar. Esto lo usó para demostrar visualmente al gobierno británico y a los altos mandos militares cómo las condiciones deplorables del entorno disparaban la curva de mortalidad. Es brillante. Tradujo el sufrimiento humano a matemáticas irrefutables,
Demostró que, al introducir medidas de ventilación, higiene extrema y manejo de residuos, la tasa de mortalidad caía en picada. Transformó la estadística en una herramienta de supervivencia. Literalmente. Usar gráficos matemáticos para forzar reformas políticas y salvar vidas es increíble, y esto la llevó a formular su famosa teoría del entorno. Las fuentes señalan que ella rompió con esa creencia medieval, muy arraigada entonces, de que la enfermedad era una especie de castigo divino o un misterio insondable. Claro. Para Nightingale, la enfermedad era un proceso reparador de la naturaleza. La lógica detrás de la teoría del entorno es que el cuerpo humano tiene una capacidad inherente para sanar, y el rol de la enfermería consiste en manipular estratégicamente el entorno del paciente para permitir que esa naturaleza haga su trabajo sin obstáculos. O sea, darle el espacio al cuerpo para que reaccione. Exactamente. Y ella detalló parámetros muy específicos: ventilación cruzada para garantizar aire puro sin enfriar a la persona, la necesidad fisiológica de luz solar directa, la eliminación meticulosa del ruido innecesario que genera fatiga mental. Hasta el ruido controlaba. Sí, y el control estricto de la dieta. Ella comprendió que el entorno físico e incluso el administrativo debía ser gestionado científicamente para proteger al paciente. Es increíble cómo sentó las bases limpiando el aire y el agua, en medio de una guerra de trincheras. Pero, a ver, ¿en qué momento esto evolucionó hacia los modelos psicológicos y abstractos tan complejos que mencionamos al principio? Esa es la gran transición. Porque tuvo que haber un punto de inflexión en la literatura donde la profesión dejó de enfocarse solo en abrir ventanas para convertirse en una ciencia moderna con tantas ramificaciones. Y esa evolución, fíjate, se estructura alrededor de lo que los académicos denominan el metaparadigma de la enfermería. El metaparadigma, claro. Para que cualquier disciplina sea considerado ciencia autónoma, necesita definir cuáles son los conceptos universales que estudia. Toda la investigación en este campo se ancla en 4 pilares fundamentales. A ver. El primero es la persona, pero conceptualizada no como un paciente pasivo que simplemente recibe medicamentos, sino como un individuo complejo, una familia o toda una comunidad. Ajá. El segundo es el entorno, que ya no es solo la luz solar de Nightingale, sino todas las circunstancias sociales, culturales e internas. Claro, se amplía. El tercero es la salud, definida como un estado dinámico de bienestar y no la mera ausencia de síntomas. Y el cuarto es el cuidado o la enfermería en sí misma, que agrupa las acciones sistemáticas para generar resultados. Me encanta pensar en el metaparadigma usando una analogía cotidiana. Es como el sistema operativo de un teléfono inteligente. Exacto. Estos 4 conceptos, persona, entorno, salud y cuidado, son el código base indispensable, el sistema iOS o el Android de la disciplina. Y a partir de ahí, cada gran teórica desarrolló su propia aplicación o su propio software especializado para correr sobre este sistema, enfocándose en distintos problemas clínicos. Esa analogía ilustra perfectamente cómo proliferaron las diferentes teorías a partir de los años 50 y 60. Si exploramos esas aplicaciones teóricas, encontramos marcos de una sofisticación tremenda. El modelo de sistemas de Betty Neumann, publicado en 1972, es un gran ejemplo. Totalmente. Neumann tenía una fuerte influencia de la psicología clínica y la filosofía Gestalt. Ella conceptualiza a la persona como un sistema abierto que interactúa constantemente con el entorno y que está bajo el ataque perpetuo de factores estresantes. Ya sean físicos o emocionales. Exacto. Físicos como un virus o emocionales como la pérdida de un empleo. Y ella describe este sistema abierto casi como si se tratara de una fortaleza militar diseñada para resistir asedios. La arquitectura visual que propone Neumann es fascinante. Imagina un núcleo central de energía básica que mantiene a la persona viva. Ese núcleo está protegido por anillos concéntricos. Como escudos. Sí, el anillo más externo es la línea flexible de defensa. Es un escudo dinámico que cambia de un día a otro dependiendo de cosas tan simples como cuántas horas se durmió o qué se comió. Ajá. Luego está la línea normal de defensa, que representa el estado de equilibrio habitual a largo plazo. Y más adentro, las líneas de resistencia, que se activan solo cuando el estrés ya penetró las defensas externas. Entonces el trabajo no es solo reaccionar cuando la fortaleza es vulnerada. Las intervenciones actúan en diferentes frentes. El modelo plantea 3 niveles de prevención. La prevención primaria ocurre antes de que el factor estresante golpee. Por ejemplo, educar a una comunidad sobre técnicas de manejo de ansiedad. O sea, reforzar las murallas antes del ataque. Exacto.
La prevención secundaria entra en acción cuando la línea normal ya se rompió y aparecen los síntomas. Aquí el objetivo es tratar la reacción y reducir el daño inmediato. Y la terciaria se enfoca en la readaptación, ayudando al sistema a reconstruir sus defensas para volver a la estabilidad. Y aquí hay un aporte muy particular de Newman, que es el concepto del entorno creado, ¿no? Sí, fundamental. Funciona como un escudo de movilización inconsciente, o sea, un mecanismo de defensa psicológica, como la negación absoluta tras recibir un diagnóstico grave. Puede ser utilizado temporalmente por la persona para no colapsar ante una sobrecarga emocional abrumadora. Así es. Usar la propia psique y la negación como una barrera táctica para ganar tiempo es un nivel de análisis psicológico profundo. Aquí es donde dejamos la biología pura de lado. Y eso nos conecta directamente con Dorothy Johnson y su modelo del sistema conductual de 1968. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque Johnson lanza una premisa muy disruptiva en la literatura. Dice que el foco de la enfermera no es la biología médica. Johnson separa radicalmente los dominios. Plantea que la medicina se encarga de la disfunción biológica, del órgano enfermo. La enfermería, por otro lado, se encarga del comportamiento humano frente a esa crisis. Interesante distinción. Ella visualiza al individuo como un sistema estructurado en 7 subsistemas conductuales que trabajan en conjunto para mantener el equilibrio. Estos subsistemas incluyen la dependencia, la ingestión, la eliminación, la sexualidad, la afiliación, la realización personal y el subsistema agresivo protector. Son un montón de piezas móviles. Toda persona busca mantener la estabilidad de estos sistemas mediante respuestas aprendidas a lo largo de su vida. A ver, para aterrizar esto con un ejemplo práctico. Mencionas el subsistema agresivo protector. Si leemos esto a nivel de texto suena abstracto, pero en la realidad de un hospital, ¿cómo se ve una ruptura de ese subsistema conductual? Mira, un escenario muy común en urgencias. Una persona ingresa con un dolor agudo y reacciona de manera hostil, gritando al personal o negándose a cooperar cuando intentan tomarle la presión arterial. Pasa todo el tiempo. Bajo un modelo puramente biomédico se le etiquetaría simplemente como un paciente difícil o poco colaborador. Pero bajo la lupa del modelo de Johnson, ese comportamiento no es un rasgo de mala personalidad. Es una señal de que el subsistema agresivo protector está completamente desequilibrado por el miedo o el dolor. Claro, están reaccionando a la amenaza. Exacto. La intervención de enfermería no consiste en ignorar el enojo o confrontarlo, sino en actuar como un regulador externo temporal. Se proporcionan los estímulos, la protección y el cuidado necesarios para devolverle la sensación de control a la persona. Regulando esa conducta. Regulando esa conducta hasta que el paciente recupere su propia capacidad de adaptación. Un cambio de paradigma monumental. No se trata de curar el cuerpo y ya, sino de gestionar el caos conductual que genera la enfermedad. Ahora, hasta aquí vamos bien con la integración de la psicología, la estadística y el comportamiento. Pero hay una sección en los textos de los años 70 que parece dar un salto directo a la ciencia ficción. Ya sé a dónde vas. Martha Rogers, en 1970, publica su Ciencia de los seres humanos unitarios. Y de pronto, el material académico empieza a hablar de campos de energía irreductibles y pandimensionales. Suena casi a esoterismo o misticismo pseudocientífico. ¿Cómo justifican los textos académicos un salto tan drástico? El lenguaje que utiliza Rogers es, sin duda, desafiante y muy adelantado a su época. Está fuertemente inspirado por la física teórica y la teoría de la relatividad de Einstein. ¡Wow! Lo que Rogers intenta hacer es romper definitivamente con el paradigma mecanicista de la medicina tradicional, que veía al cuerpo humano como un reloj o el motor de un automóvil compuesto de piezas separadas. Donde si el hígado falla, el mecánico repara el hígado. Tal cual. Para Rogers, separar la biología, la mente y el entorno es una ilusión. Define a la persona y a su entorno no como materia sólida con fronteras claras, sino como campos de energía infinitos que se interpenetran continuamente. O sea que rechaza la idea de que somos un envase cerrado interactuando con cosas externas. Totalmente. Pero también usa términos muy técnicos como la homeodinámica y la helicidad. ¿A qué se refieren exactamente los textos con esto en el contexto de cuidar a alguien? Tradicionalmente se habla de la homeostasis, la idea de que el cuerpo siempre busca regresar exactamente a su estado normal anterior después de una perturbación. Volver al equilibrio. Pero Rogers reemplaza esto con la homeodinámica,
Argumenta que la vida nunca retrocede. El principio de helicidad ilustra esto como una espiral. Evolucionamos de manera rítmica, continua e impredecible a través del tiempo. Siempre hacia adelante. Cuando una persona atraviesa una enfermedad grave o un trauma, nunca vuelve a ser exactamente la misma versión biológica o psicológica de antes. La enfermería, en este marco, no busca forzar al paciente a regresar al pasado, Claro, no se puede deshacer lo vivido. sino que acompaña y facilita esa reorganización de su campo de energía para que encuentre una nueva armonía en su siguiente nivel de evolución vital. Entender que una crisis de salud te transforma irreversiblemente y que el objetivo no es volver a la normalidad, sino encontrar un nuevo equilibrio en la espiral, me parece un concepto bellísimo. Lo es. Y esa misma línea filosófica se profundiza con Rosemary's Rizzo Parse en 1981 con su teoría del desarrollo humano. Parse rechaza de plano la visión de causa y efecto. Introduce el término fenomenología existencial. Sí, palabras mayores. Para alguien sin un doctorado en filosofía, ¿qué significa esto al pie de la cama de un hospital? La fenomenología existencial en este contexto significa que la realidad objetiva importa menos que la realidad experimentada. Parse postula que las personas co-crean su propia realidad y su salud basándose en el significado que le otorgan a sus vivencias. Ajá. La salud no es un parámetro de laboratorio estable, es la calidad de vida tal como el individuo la percibe momento a momento. En la práctica clínica, esto cambia todo. Si una persona recibe un diagnóstico de una enfermedad terminal, la medicina tradicional podría ver un fracaso biológico. Claro, porque no se pudo curar. Pero bajo la óptica de Parse, el profesional de enfermería se centra en el significado, el ritmo de las relaciones del paciente y la trascendencia de sus posibilidades. Y de hecho los textos citan una frase de Parse con una belleza poética absoluta, que es la necesidad de penetrar el silencio. Es uno de los conceptos más profundos de la literatura de la disciplina. En situaciones de sufrimiento extremo o de finales de vida, las palabras suelen quedarse cortas. Sí. Penetrar el silencio es la capacidad profesional de sostener ese espacio de quietud, de estar verdaderamente presente con el individuo en su momento más oscuro, sin intentar llenarlo de falsos optimismos o ruidos superficiales, para conectar con la esencia del ser. Qué fuerte y qué necesario. Es acompañar en la búsqueda de significado, permitiendo que la persona tome las riendas de cómo desea vivir sus últimos capítulos, basándose en sus valores personales. Ahora, si Parse se enfoca en esa trascendencia y en encontrar significado incluso en la adversidad más pura, Nola J. Pender parece tomar una ruta mucho más terrenal y orientada a la acción. Sí, es otra perspectiva. Con su modelo de promoción de la salud, la literatura da un giro hacia la proactividad absoluta. El modelo de Pender, que se introdujo a principios de los 80, representa otra ruptura gigantesca. Hasta ese momento, la inmensa mayoría de los sistemas de salud funcionaban, y lamentablemente muchos siguen funcionando, bajo un enfoque de evitación del miedo. El clásico no fumes porque te dará cáncer. O baja de peso para evitar un infarto. Se centraban en evitar la enfermedad. Pender argumenta que la motivación basada en el miedo es insostenible a largo plazo. Su modelo busca un nivel de bienestar óptimo enfocado en el potencial humano y el empoderamiento. Es la diferencia entre reaccionar cuando el barco ya se está hundiendo y aprender a navegar para buscar mejores horizontes. Entonces, en lugar de decirle a alguien que restrinja su dieta para evitar la diabetes, el enfoque cambia. Cambia radicalmente hacia el entendimiento de las características y experiencias individuales. El profesional de enfermería evalúa qué percibe la persona como un beneficio, cuáles son sus barreras reales, cómo es su nivel de autoeficacia. O sea, si realmente creen que pueden lograr un cambio. Exactamente. ¿Y qué influencias interpersonales tienen? La meta de la promoción de la salud de Pender no es imponer un régimen médico estricto, sino colaborar con el individuo para diseñar un estilo de vida que le resulte intrínsecamente gratificante, Lo cual genera un hábito real. lo que genera un comportamiento promotor de salud sostenible. Es empoderar a la persona para que tome el control absoluto de su bienestar, previniendo el colapso del sistema mucho antes de que Newman o Johnson tengan que intervenir para reparar las defensas. ¿Qué viaje hemos dado en esta exploración? Arrancamos en las trincheras del siglo XIX con la rebeldía de Florence Nightingale, quien desafió el status quo victoriano aplicando la recolección de datos y la manipulación ambiental. Un inicio increíble. Vimos cómo esa semilla germinó en un metaparadigma fundacional.
analizamos cómo Newman estructuró defensas psicológicas, cómo Johnson decodificó el caos de nuestros comportamientos, Ajá. cómo Rogers disolvió las fronteras biológicas para ver campos de energía en constante evolución, y cómo Parsi y Pender nos enseñaron a encontrar significado y empoderarnos proactivamente ante la vida. Entender toda esta evolución conceptual realmente cambia por completo la experiencia de pisar un centro médico. Por supuesto. La próxima vez que alguien ingrese a un hospital, la mirada sobre lo que ocurre a su alrededor debería ser radicalmente distinta. Al conectar toda esta teoría con el panorama de la realidad clínica, el trabajo diario de la profesión cobra una dimensión inmensa. Totalmente. Cuando un profesional de enfermería se acerca a una unidad y hace preguntas que pueden parecer simples como ¿cómo se siente respecto a su diagnóstico? ¿O quién es su red de apoyo? O cuando simplemente observa la postura del cuerpo ante un procedimiento, No es plática casual. no están llenando un formulario burocrático de rutina. Están ejecutando una evaluación científica multidimensional. Están midiendo la integridad de las líneas de defensa, evaluando si el subsistema de dependencia está colapsado, percibiendo la homeodinámica del entorno e identificando qué significado le está dando la persona a su realidad. Impresionante. Logran ver al individuo desde una perspectiva holística que los modelos puramente enfocados en curar una patología celular a menudo no logran abarcar. Tienen las herramientas para decodificar la experiencia humana completa en medio de la vulnerabilidad. Y al ver cómo esta disciplina se ha expandido a lo largo de las décadas, ¿hacia dónde apuntan todas estas corrientes si tratamos de proyectar la literatura hacia los próximos años? Esa es la pregunta definitiva que surge al observar la trayectoria de estos textos. Si analizamos el patrón, la disciplina comenzó enfocada firmemente en el entorno físico tangible. Manipular la luz, ventilar el agua, hervir el agua con las bases de Nightingale. Así es. Pero a medida que maduró teóricamente, se sumergió cada vez más en la gestión de lo invisible, la adaptación psicológica, los ritmos existenciales y el significado de la vida. Un cambio de lo físico a lo abstracto. Y a medida que avanzamos vertiginosamente hacia un futuro donde la inteligencia artificial, la robótica y el monitoreo algorítmico automatizarán con precisión quirúrgica las tareas procedimentales, Como dispensar medicamentos o medir signos vitales constantemente. sí, analizar parámetros sanguíneos, surge una realidad innegable. El verdadero futuro de la enfermería podría radicar casi de manera exclusiva en esa dimensión humana intangible, Interesante. en la capacidad de interpretar el caos conductual, de sostener emocionalmente un campo de energía en evolución y de penetrar el silencio para encontrar significado en el sufrimiento. Tareas fundamentales para la supervivencia del espíritu humano que ningún algoritmo o máquina podrá replicar jamás. ¡Qué concepto tan poderoso para dejar resonando en la mente! La tecnología indudablemente podrá asumir gran parte del trabajo físico, pero el trabajo de comprender el comportamiento, de leer entre líneas y de gestionar la energía emocional quedará, como siempre ha sido, en manos de quienes dominan esta ciencia holística. Un agradecimiento especial a todas las mentes curiosas que se sumaron a la exploración de hoy. Ojalá que la próxima vez que observen a un profesional de la enfermería en acción, logren ver la profunda ciencia teórica, la compleja filosofía y la compasión inquebrantable que sostiene y dirige cada uno de sus movimientos. Hasta el próximo análisis a fondo.